Amén. Muy bien, bueno, hoy traigo un mensaje que Dios puso en nuestro corazón que le hemos titulado Su bendición es inevitable. Ese es el tema del cual te vengo a hablar hoy. Su bendición es inevitable. Debes de saber que Dios, que aparte de ser nuestro Dios, es nuestro Padre, es tu Padre. Es un Padre que se complace en bendecir, se complace en hacerte bien. Por eso el mensaje de hoy, su bendición es inevitable. Llega un momento en tu vida en que tú no puedes evitar que Dios te bendiga. Es inevitable, porque Él bendice, Él es un Padre que bendice. Ahora vamos a empezar aclarando o dando el significado de la palabra bendecido. ¿Qué significa la palabra bendecido? Significa, mira, lo busqué en un diccionario, ¿verdad? De la lengua española, dice, bendecido significa colmar, saturar de bienes y de cosas buenas a alguien. Significa colmar y saturar de buenos deseos. Significa colmar y saturar de prosperidad y abundancia a alguien. Wow, eso es bendición. Y qué bonito saber que tenemos un Dios que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente bendice, Dios permanentemente te está bendiciendo. No solamente te da una bendición ahorita y pasan pues dentro ya me acaba de dar una bendición Dios, pues me tengo que esperar unos 6 meses, un año más, pues me acaba de dar una bendición muy grande. No, permanentemente, constantemente Dios te está derramando bendiciones. Así es nuestro Dios. Y simple y sencillamente cuando usted saluda aquí en la iglesia a alguien y usted le dice, Dios le bendiga. No tienes idea lo que tú le estás declarando a esa persona. Cuando le dices, Dios te bendiga. Le estás declarando que Dios lo sature y lo colme de cosas buenas, de deseos buenos, que Dios lo sature de prosperidad y de abundancia. Nomás con esa palabrita, Dios te bendiga. Lo estás bendiciendo. Por eso es bueno que venga usted a la casa de Dios. Y entre más venga usted a la casa de Dios, y entre más salude a un hermano o una hermana y le dice Dios le bendiga, más bendecido va a ser. Aunque usted no lo entienda y aunque usted no lo tome en cuenta, ya esa persona ya le dijo a usted que Dios lo bendiga y Dios lo va a bendecir. Así sucede, así sucede. En la mañana, lo primero que usted debe hacer es hacer una oración. No le hace que sea pequeña porque no tiene tiempo, porque se está levantando apenas, se le va a hacer tarde el trabajo, a la escuela, a sus quehaceres. Pero lo primero que usted debe hacer es orar. ¿Para qué? Para que su día sea bendecido. Ore al Señor, lo primero que haga, ore al Señor. Yo antes de poner un pie en el piso, primero hago una oración. No la oración que voy a hacer en el día, pero antes de hacer cualquier cosa, Señor, gracias porque amanecí, gracias porque aquí estoy. Antes de, aunque le estén dando ganas de ir al baño, no les aguántese primero. De veras le digo, Señor, ya amanecí, gracias, te amo. Amo al Espíritu Santo, a Jesucristo, al Padre y hago mi oración y luego ya hago lo que tengo que hacer. Pero de veras, porque eso le va a traer bendición la oración de la mañana. Bendiga a sus hijos antes de mandarlos a la escuela. Antes de que salgan a sus trabajos, bendígalos. Usted que es padre, usted que es madre. Ya sea que usted padre esté solo con ellos, usted madre solo con ellos, bendígalos. No, pero es que ya mis hijos, mis hijas ya están muy grandes. No le hace, la edad que siguen siendo sus hijos. ¿A poco nomás vamos a orar por ellos y bendecirlos cuando estén pequeños? Aunque estén grandes. Cada vez que yo visito a mi hijo Dani y que nos vemos, él siempre me pide que ore por él. Siempre me dice, papá, no, ora por mí. Imponme manos y ora por mí. Ya tiene 30 y tantos años, ya tiene su hijo, ya está casado. Así es, tenemos que bendecir. Todas las mañanas, bendiga a sus hijos antes de ir a la escuela, antes de salir a sus trabajos. Y verá que la bendición los va a acompañar. No lo deje a la desidia. Ore por ellos. Que no tuvo tiempo, pues cuando vaya ya en el carro. No tuvo tiempo de orar. En el carro, acuérdese, y mientras va en el carro, ya, hijos, vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a declarar y empiece a orar mientras va manejando. ¿Cuántos pueden orar mientras van manejando? Es fácil. Es fácil. Así es que hágalo. ¿Sabes que los judíos tienen pues no una regla, una disciplina de que ellos no permiten que salgan sus hijos sin primero bendecirlos de su casa? Todos los días. Y que si son bendecidos los judíos, son muy bendecidos. Que si Dios los cuida, Dios los cuida. Que si Dios los protege, Dios los protege. Porque esa disciplina tienen los papás judíos. Los bendicen a sus hijos antes de salir todos los días en la mañana. Todos los días. Es que tú no puedes evitar ser bendecido. Tu padre bendice y tu padre ya declaró bendición sobre tu vida. ¿Sabes que
En la historia de la Biblia, en todo lo que podemos leer de la Biblia, hay muchas historias donde Dios bendice a su pueblo. Dios siempre ha estado bendiciendo a su pueblo. El pueblo de Israel cuando recién sale de Egipto, dice que se topa con el Mar Rojo. Está entre la espada y la pared. Y atrás de ellos vienen los ejércitos de Faraón. Están entre la espada y la pared. Y Dios les abre el Mar Rojo. Dios los bendice, los saca del apuro, abriéndoles el Mar Rojo, porque Dios siempre va a bendecir. Siempre va a tener una salida, siempre va a tener una salida para tu vida. Cuando Josué estaba por entrar a Jericó y conquistar la primera ciudad de la tierra prometida, que era Jericó, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que cayeran las murallas. Dios los bendijo para que tuvieran acceso a la tierra prometida, a las promesas de Dios, porque Dios bendice. En otra ocasión Pedro tenía parte del día y toda la noche tratando de pescar algo ahí en el mar de Galilea, tratando de obtener algo de su trabajo, porque era pescador, toda la noche haciéndolo y no consiguió nada. Llegó Jesús, le dio una palabra, le creyó la palabra de Jesús y sucedió una pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a bendecir a su pueblo. Dios sí tiene maneras de cómo bendecir a su pueblo con milagros, con señales, con prodigios. Hubo una mujer en la Biblia que no se podía embarazar y era estéril y hasta la edad de 100 años. Estoy hablando de Sara, la esposa de Abraham, hasta la edad de 100 años tuvo su primer hijo. 100 años. Así es que tú estás pensando en tener, a lo mejor ya tienes 4 niñas y te falta el niño, pues ánimo. No creo que estés tan grande como para que no puedas tener otro bebé. Ánimo, sea la edad que esté. A 100 años Sara tuvo su primer hijo, porque Dios bendice a sus hijos. Hombres leprosos sanados, porque Dios hace siempre el bien. La Biblia dice claramente que el justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. ¿Verdad que eso dice la Biblia? Que el justo caerá 7 veces, pero 7 veces se levantará. Mira la misericordia, la bondad, es inevitable que Dios te bendiga. Increíble. O sea, 7 veces se ha caído y 7 veces se levanta así, porque Dios no te va a dejar tumbado. Dios no te va a dejar en el pozo, te va a levantar. Porque su esencia es bendecirte, bendecirte y bendecirte. ¿Cómo le hago, pastor, para que la bendición esté permanentemente en mi vida? Créele a Dios. Créele a lo que Dios ha dicho y ha declarado sobre tu vida, sobre los tuyos. Y aunque no entiendas, créele, porque va a resultar. Aunque no sepas por qué está pasando lo que está pasando, créele a Dios, porque va a dar resultado. Aunque no lo entiendas, ¿qué prefieres? ¿Tener una situación en donde entiendas todo por qué está pasando, pero que no dé resultado? ¿O tener una situación que no entiendes nada, pero que sabes que va a tener resultado? Mejor que no entienda nada, pero sé que va a tener resultado, porque yo le creo a Dios. Dios lo dijo, Dios lo declaró sobre mi vida y yo lo creo. Y así es. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la bendición permanezca en nosotros? Hay que creerle a Dios. Hay una parábola en la Biblia llamada parábola de los talentos. Y pon mucha atención, por favor, porque aquí hay una enseñanza muy bonita. Hay una parábola llamada parábola de los talentos, donde un hombre le dio, en este caso, pues ese hombre representa a Dios, le habló a 3 personas y a una le dio 5 talentos, a otra persona le dio 2 talentos, a otra persona le dio 1 talento. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es la finalidad de ese hombre que representaba a Dios de darle esos talentos? Pues de bendecirlos. Todo lo que Dios te da es para bendecirte. Te da una familia para bendecirte, te da un hogar para bendecirte, te da un trabajo para bendecirte, te da todo lo que te das para bendecirte, te da un hijo para bendecirte. Entonces les dio los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 porque los quería bendecir. Pero dice la Biblia que al que le dio 5 talentos, trabajó esos 5 talentos y produjo otros 5. O sea, Dios le dio 5 talentos, Dios le dio como recurso 5 talentos y él produjo otros 5. Al final tuvo 10. Dios lo bendijo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, lo que es bendición? Dios le dio 5 como recurso y él hizo otros 5, terminó con 10, pues Dios lo bendijo. Al que le dio 2 talentos, también trabajó esos 2 talentos y produjo otros 2 talentos. Por lo tanto, terminó con 4 talentos, Dios lo bendijo. Pero dice la Escritura que al que le dio 1 talento, no lo trabajó,
no lo produjo, no hizo nada, lo escondió. Y terminó con el mismo recurso que Dios le dio. Terminó con el mismo recurso. Le dio, ese hombre o que representa a Dios le dio un talento, terminó con un talento. No produjo nada. No vino bendición a esa persona. ¿Por qué? Si Dios le dio ese talento para bendecirlo. Así como le dio al de 5, como le dio al de 2, se lo dio también al de 1 para bendecirlo. ¿Y por qué no tuvo bendición? ¿Por qué se quedó con los mismos recursos? No fue culpa de Dios, no fue culpa del hombre que le dio los talentos. Fue culpa de él que no supo aprovechar y hacer eficiente el recurso que Dios le dio. O sea, desperdició el recurso que Dios le dio. Malgastó el recurso que Dios le dio porque lo escondió y dejó de ser bendecido, no recibió bendición. Debes de saber, iglesia, que la bendición, escucha por favor, la bendición de Dios no está en lo que tienes. La bendición de Dios está en lo que tú haces con lo que tienes. En lo que tú produces y el fruto que haces con lo que ya Dios te dio. Ahí está la bendición. Pero va a depender de ti, no de Dios. Cualquiera hubiera dicho, pues qué Dios tan injusto, cómo bendijo al de 5, lo bendijo con otros 5, al de 2 lo bendijo con otros 2 talentos, y al que tenía 1 no lo bendijo, no le hizo nada. ¿Qué pasó? ¿Es de un Dios injusto? No, es el que le dieron 1, no usó ese recurso, no usó eso que Dios le dio, y no produjo nada, no produjo nada. La bendición de Dios no está en lo que tienes, está en lo que haces o lo que haces con lo que tienes. ¿Qué tanto produces y das fruto con lo que Dios ya te dio? Sea poquito, sea mucho lo que Dios te haya dado, porque a unos Dios les da muchos recursos, a otros les da poquitos recursos. Sea mucho, poquito, la bendición está en qué haces con lo que ya Dios te dio. Un ejemplo, Dios te dio una familia, te dio un hogar, te dio la oportunidad de estar en un hogar, en una familia. No desperdicies esa oportunidad que Dios te está dando. Produce de fruto en esa familia, sea mucho o poco lo que Dios le ha dado. Dios sabe que te ha dado mucho, te ha dado poco, Dios sabe que tú puedes lograrlo. Con eso que Dios te dio, Dios sabe que puedes lograrlo. Dios sabía que al de 5 podía ser 5, al de 2, 2. Hay gente que también dice, ¿y por qué en esa parábola también pues se ve que Dios es injusto? Porque a uno le da 5, a otro le da menos, porque Dios nos da de acuerdo a la capacidad que tenemos. Tú tienes una capacidad diferente a la de tu hermano, a la de tu hermana, a la de tu vecino, y Dios te va a dar conforme a tu capacidad. Por eso nunca se debe comparar usted con nadie, porque la capacidad y el don que Dios le dio a usted es muy diferente a la capacidad del don que le dio a otro. Por eso a veces otro hace más, sí, usted mejor hace menos, pero usted en donde está, ahí Dios lo va a bendecir porque ahí es la capacidad que Dios le dio. Imagínate el de talento que le dieron 2, que se hubiera frustrado y se hubiera amargado porque pues, a mí me dio 2 y hice otros 2, pero ¿a qué le dio 5? Pues sí, porque el de 5 Dios tenía la capacidad del talento para hacer 5 y el de 2 no, tenía capacidad nada más para hacer 2. Sea feliz, sea feliz. Sea mucho entonces o poco lo que Dios te ha dado, Dios sabe que puedes lograrlo. Porque hay gente que no vive en bendición, porque hay gente que no vive en bendición, no está llevando una vida de bendición. ¿Sabes por qué? Porque no aprovecha lo que ya Dios le dio. Está como el del talento que le dio 1. No aprovecha lo que ya Dios le dio. Lo está desperdiciando, lo está malgastando. Y como no lo aprovecha, llega un momento en que le echa la culpa a Dios. ¿A mí por qué Dios no me bendice? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te dio? ¿Qué estás produciendo? ¿En qué estás ocupando ese tiempo que Dios te está dando de vida? ¿En qué estás ocupando esas finanzas que Dios te está dando? O sea, ¿en qué estás ocupando esa familia, esos hijos, ese hogar que Dios ya te está dando la oportunidad que tengas? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Cómo lo estás llevando? No hay que desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. Hay una parábola en la Biblia del hijo pródigo. El hijo pródigo dice la Biblia que él siempre tuvo un padre bueno. De hecho, el padre del hijo pródigo era un padre bueno. ¿Cuántos saben que nuestro Padre Dios es bueno? Tu Padre es bueno. Y lo único que desea tu Padre hacer es bendecirte. Pero porque hay gente que no está bendecida. Si el deseo de Dios es bendecirla, porque muchas veces lo que Dios ya le ha dado y los recursos que le ha entregado, los está malgastando, los está desperdiciando. Y no está teniendo bendición y quiere culpar a veces a Dios. No es culpa de Dios.
Dios te da los recursos, a uno les da poquito, a uno le da más, a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1, pero a todos nos va a dar y a todos, y nos dice, vamos a empezar a producir, invierta bien ese tiempo que le estoy dando de vida, invierta bien esas finanzas que le estoy dando, invierta bien eso que le estoy, el tiempo y la oportunidad que le estoy dando de estar con su familia, con sus hijos, todo lo que le estoy dando. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? El hijo pródigo, dice la escritura, que tenía un buen padre. Era tan bueno su padre, del hijo pródigo, que le daba todo, tenía todo en su casa, le daba todo y le dio todo, porque llegó un momento en que el hijo le dijo, ya dame mi herencia, ya dame mi herencia. Allá en aquellos tiempos del hijo pródigo, allá en el antiguo Oriente, en aquellos años, se usaba que los hijos que cumplieran la edad de 30 años podían exigirle, por así decirlo, podían exigirle a su padre que les entregara su herencia en vida. Pero el único requisito era que tenían que cumplir 30 años. Y podían exigirle a su papá que les entregara la herencia en vida. Y eso sucedió con el hijo pródigo. Llegó con su papá y le dijo, ya tengo 30 años, quiero mi herencia. Y era tan bueno el padre que le entregó la herencia que le correspondía. Nomás tenía 2 hijos. La herencia que le correspondía, él se la dio y se la entregó. Era bueno su padre. Y a pesar de que tenía un padre bueno, y a pesar de que tenía ese hijo pródigo, un padre que le deseaba siempre el bien, ¿sabes cómo terminó ese hijo? Escúchame bien, pon atención, porque ese hijo tiene un padre bueno, tú tienes un padre bueno. Ese hijo llamado pródigo tenía un padre que todo le daba, tú tienes un padre que todo te da. Pero ¿por qué entonces este hijo pródigo, teniendo un padre bueno, teniendo un padre que nomás deseaba bendecirlo y que le dio todo lo que quería, por qué terminó mal? ¿Sabes cómo terminó el hijo pródigo? Se gastó toda la herencia en bares, en vinos, en mujeres, como él quiso. Se gastó todo. ¿Sabes cómo terminó? Terminó perdiéndolo todo. Terminó no teniendo nada, le faltaba absolutamente todo. Terminó en un caos donde ya se estaba muriendo de hambre. Tenía tanta hambre que se le antojaba la comida de los cerdos, la comida de los marranitos. ¿Tú sabes lo que come un cerdo, verdad? Es la comida que se desperdicia en las casas. Todo el desperdicio de comida, eso es lo que come un cerdo, un marranito. Estaba tan hambriento, llegó a una situación donde ya tenía tanta hambre que se le antojaba la comida de los cerdos. Y dice uno, pero ¿por qué llegó a esa situación? Si el padre que tiene es un padre bueno, su padre le dio todo, siempre está... Porque lo que su padre le dio, escucha bien esto, porque lo que su padre le dio, que fue una herencia, él la malgastó, él la desperdició. No era culpa del padre. ¿Estás aquí siguiéndome, verdad? El padre lo ama, el padre le quiere lo mejor. El que desperdició lo que Dios le dio, el padre le dio, fue el hijo, desperdició y malgastó su herencia. Y terminó mal. Porque hay gente que no está bendecida y no vive en una vida bendecida. Porque los recursos y las cosas que Dios le ha estado dando, las ha estado malgastando, las ha estado desperdiciando. Entonces viene entonces a decir, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí no me bendices? ¿Por qué a mí no me va súper bien como yo veo a tal familia? Porque no estamos aprovechando bien los recursos que Dios nos está dando. Increíble. Hay que tener cuidado, iglesia. ¿Te has puesto a pensar cuánto dinero ha pasado por tus manos en todo lo que llevas de vida? Muchísimo dinero. Hay que saber administrarlo, hay que saber en dónde lo voy a poner a producir. Increíble, llegó a esa situación el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque desperdició lo que su padre le había dado. Hay gente que a pesar de que tener un Dios que es bueno y que bendice y que desea lo mejor para nosotros, no tienen finanzas, están batallando con finanzas. Hay gente a pesar de que tienen un Dios amoroso y que bendice en todo, no prospera. Están enfermos, no tienen salud. No es porque Dios no los quiera bendecir o porque Dios no bendiga. O porque Dios no les haya dado nada. Lo que pasa es que muchas de las veces se desperdicia y se malgasta lo que Dios te está dando, lo que Dios te dio en el pasado. Y lo estás malgastando. Sea finanzas, sea vida, sea salud. Dios te da la salud y muchas veces la desperdiciamos porque no cuidamos lo que comemos. Y al rato ahí está la enfermedad. Dios nos da finanzas y las malgastamos o las desperdiciamos invirtiéndolas en cosas que no producen. Y los venimos con Dios. Dios, pues ¿qué pasó? Pues dice Dios, pues ¿yo qué hice? Yo ya te di los recursos. Tenga usted sabiduría para hacer lo que tenga que hacer, dice Dios.
No malgaste, no desperdicie los recursos que le estoy dando. Sí, así es, Dios nos da finanzas y hay que saberlas distribuir bien. ¿Sabes de qué manera puedes tú asegurar y garantizar que tu economía siempre va a estar bien? Dándole a Dios lo que es de Dios. En tus finanzas, tú puedes garantizar, te lo está diciendo un hombre que tiene ya 30 y tantos años haciéndolo. Tú puedes garantizar la economía de tu familia y de los tuyos y de tu descendencia, dándole a Dios lo que es de Dios primero. Pero necesitamos aprender a aprovechar todos los recursos que Dios nos da. Ahora me llama mucho la atención el hijo pródigo, porque el hijo pródigo, a pesar de tener un buen padre, a pesar de que nunca dejó de tener padre, porque dice la escritura en la historia de ese hijo pródigo, que el padre siempre estuvo al pendiente de él, a pesar de que su hijo se fue y lo abandonó con la herencia. Dice que todos los días se asomaba a la ventana en la hacienda donde él vivía a ver cuándo venía su hijo, con la esperanza, oraba por él todos los días. ¿Cuántos saben que un hijo siempre será un hijo? Se porte bien, se porte mal, haga travesuras, siempre va a ser tu hijo. Y eso me impresiona a mí, que a pesar de que este hijo pródigo siempre tuvo padre, nunca dejó de ser hijo, pero terminó mal. No hubo bendición cuando él se salió de la casa del padre. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque todo lo que el padre le dio lo desperdició. Y todos sus problemas de ese hijo pródigo, todos los problemas de ese hijo pródigo empezaron cuando él decidió abandonar la casa del padre. Cuando él decidió abandonar la cobertura del padre. Ahí empezó todo el problema. Dijo, dame mi herencia, papá. Por ley me la tienes que dar, ya tengo 30 años, no me tienes que dar. Pero ya no quiero estar en tu casa. Ahí empezaron los problemas. Cuando se salió de la casa del padre. Increíble. Pero dice la escritura que el hijo pródigo terminó mal, ¿sí? Terminó en lo último sin nada, desperdició todo lo que el padre le dio, pero al final de cuentas dice la Biblia que el hijo pródigo, volviendo en sí, o sea, recapituló su mente y dijo, ¿por qué estoy aquí? Se acordó que tenía un padre que era bueno. Se acordó que no era un adoptado o que no era un huérfano. Se acordó que todavía tenía padre y que su padre era un padre bueno. Y que su padre le deseaba siempre el bien y que su padre era rico, que su padre tenía todo, que a su padre no le faltaba nada. Y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? En otras palabras dijo, esta vida que estoy llevando no es la que me corresponde. Si tú estás llevando una vida que no es de bendición, no es la que te corresponde. A ti te corresponde una vida de bendición. Es inevitable que Dios nos bendiga cuando tú caminas con Dios. Te lo aclaro, cuando tú caminas con Dios. Porque si tú no estás caminando con Dios, no quieras llevar una vida bendecida, como dicen aquí en inglés, forget it. Tú tienes que caminar con Dios para entonces decir, ahora sí, yo voy a ser bendecido. Sí, porque luego confundimos todo, ¿no? Pues Dios me tiene que bendecir. El pastor dijo, hasta así tituló el mensaje, es inevitable que Dios me bendiga. Sí, pero mijito, hay que caminar con Dios. En el momento que el hijo pródigo, mira, el hijo pródigo mientras estaba en la casa del padre, no le faltaba nada, tenía en abundancia. No hallaba ni cómo gastarse todo lo que había ahí. Era rico el padre. Pero en el momento en que decidió abandonar la casa del padre, abandonar la cobertura del padre, pues empezaron los problemas y empezó y malgastó todo lo que el padre le había dado. Increíble. Así es que dice la Biblia que volviendo así, dijo, no es posible que yo esté viviendo esto. Esta vida no es para mí. Y regresó al padre y fue y buscó al padre. El padre todos los días oraba el padre por él. El padre todos los días se asomaba a la ventana y lo abrazó y llegó al padre y reconoció que falló y todo. Y usted sabe la historia. Dios lo aceptó, el padre lo aceptó. El padre le volvió a dar las cosas que tenía antes, le volvió a dar todo otra vez y volvió a tener bendición. Pero después de que malgastó, mientras malgastaba lo que su padre le había dado, le estaba yendo mal. Reconoció, pero llegó un punto, lo importante es que el hijo pródigo llegó a un punto donde dijo, esta vida que estoy llevando, que no es de victoria, que no es de prosperidad, que no es de abundancia, que es de pura enfermedad, de puros problemas, esta no es la vida que Dios preparó para mí. ¿Cuántos están escuchando? Si no estás viviendo una vida victoriosa, esa no es la vida que Dios preparó para ti. Dios preparó una vida victoriosa y bendecida para ti. Haz algo, haz lo que dijo el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? No se quedó nomás pensando y recapitulando y pensando, sí, pues no merezco esta vida. No, hizo algo, se levantó y fue y buscó al padre, hizo las paces con el padre y arregló la situación y todo se compuso y vino la bendición a su vida. Increíble.
Ahí está Isaac, el hijo de Abraham. Para que veas que sí, es inevitable que Dios te bendiga cuando tú caminas con Dios. Isaac, el hijo de Abraham, dice la Biblia que en una ocasión, cuando ya su padre ya no existía, ya estaba muerto, iba y abría un pozo, y ese pozo empezaba a brotar multitud de agua. Pero ¿qué hacían los enemigos, los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos de Isaac? Veían que la bendición en ese pozo que acababa de abrir Isaac brotaba mucha agua, iban y lo tapaban y lo cerraban. Es muy tremendo la envidia de la gente. Cuando ve que alguien está yendo, ahí van a querer. O sea, los filisteos no querían tanto el agua del pozo, lo que querían es que Isaac no lo disfrutara. Así es el envidioso. El envidioso no es tanto que quiera, en una ocasión te lo expliqué. El envidioso no es tanto que desee lo que tiene la otra persona. No, el envidioso lo que quiere es que la otra persona no lo tenga, aunque él nunca lo tenga tampoco. Eso es lo que quieren. Bueno, los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel, enemigos de Isaac, iban y tapaban el pozo. ¿Y sabes qué hacía Isaac? Isaac no se angustiaba, Isaac no se amargaba, Isaac no renegaba y nada. No, él tranquilo, pues me cerraron el pozo. Ok, seguía caminando y seguía buscando otro terreno y iba y abría otro pozo. Y el pozo que abría, brotaba multitud de agua. ¿Por qué crees que brotaba multitud de agua? Porque Isaac estaba bendecido por el Padre. Y cuando tú estás bendecido por Dios, todo lo que tú emprendas o hagas, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a multiplicar, lo va a hacer abundante. Llevaba la bendición de Dios Isaac, no se preocupaba. Iba y abría otro pozo. ¿Qué hacían los filisteos? Venían y le tapaban ese pozo. ¿Sabes qué hace Isaac? No se enojaba. Seguía buscando y caminando otro terreno y abría otro pozo. Y luego brotaba mucha agua. Y ahí venían los filisteos a cerrárselo. ¿Por qué no se preocupaba Isaac? Porque Isaac sabía que la bendición no estaba en el lugar donde abría el pozo, la bendición la llevaba a él. Es inevitable que Dios cuando tú caminas con Dios, la bendición te va a acompañar. Y así estés en un desierto, estés en un valle verde, estés donde estés, Dios te va a prosperar allí, porque la bendición no es el lugar, la bendición no es el lugar donde estás, la bendición la llevas tú en tu vida. Y donde estés, ahí Dios te va a bendecir. Isaac no se preocupaba. Mira, los filisteos cuando abrían un pozo, por eso iban y le tapaban los pozos a Isaac. Cuando ellos abrían un pozo, nomás lo abrían y se llevaban todo el trabajo de abrirlo, pero nunca salía agua. Y Isaac nomás abría un pozo, ¡pum!, se brotaba agua. Porque mira la diferencia de ser bendecido por Dios. Isaac no se preocupaba, dijo: yo no le hace, sígueme cerrando, voy a seguir perdiendo pozos, no me importa, yo voy a seguir abriendo, a causa que donde yo vaya, yo llevo la bendición y ahí va a estar bien la cosa. Y ahí seguía. Perdía un pozo, perdía dos pozos, no le importaba, él seguía y seguía, porque la bendición la llevaba a él. Quizás tú perdiste algo, quizás alguien te quitó algo. No te preocupes tanto, ve, inténtalo otra vez y hazlo en otro lugar y la bendición va contigo, se va a volver a abrir. Pero que me quitaron aquello, que fue injusto, que me perdí esto, no le hace, la bendición va contigo. Tú ve, inténtalo, hazlo en otro lugar, y Dios va a estar contigo, porque la bendición no depende del lugar donde Dios te tiene, depende de ti, que tú la llevas en ti. Y tú emprendes, lo haces y lo bendices y lo intentas otra vez. Mira, Génesis capítulo 12, versículo 2. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 2. Mira la bendición que Dios declaró sobre Abraham y sobre toda su descendencia. Debes de saber que tú y yo somos descendencia espiritual de Abraham. Por lo tanto, esto que vamos a leer es una promesa, es una bendición para tu vida. Mira lo que Dios dice acerca de nosotros. Dice, Génesis capítulo 12, versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. En 2 versículos de la Biblia que acabamos de leer, en 2 versículos viene 5 veces la palabra bendición. Porque tu Padre es un Padre que bendice. Él se goza, Él disfruta en bendecir a sus hijos. Y es inevitable que un hijo, una hija de Dios que camina en Dios no sea bendecido. Va a venir la bendición, es inevitable. Mira lo que dice: y haré de ti, versículo 2, y haré de ti una nación grande. Dios te está hablando hoy en esta mañana, te está diciendo: yo voy a hacer de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ay, pero yo me he pedido Hernández, aquí dice que va a engrandecer tu nombre. Pues que me he pedido, hasta me da vergüenza decirlo porque está medio, no le va a engrandecer tu nombre.
y serás bendición. No solamente te va a bendecir, vas a hacer bendición a otros. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren. No está diciendo, los que deseen tu bien, yo me voy a encargar de ellos, los voy a bendecir. Pero también habla de los otros. Dice, los que deseen tu mal, yo también me voy a encargar de ellos, les voy a dar lo mismo que te desean a ti, se los voy a dar a ellos. Oye, qué lindo es Dios. No necesitas ni pelear las batallas, no necesitas ni angustiarte, porque Dios va a bendecir a los que desean tu bien, pero Dios va a maldecir. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dios va a maldecir a los que desean tu mal. Entonces, ¿para qué te preocupas? Pero es que están maquinando cosas contra mí. No te preocupes. Todos los que desean tu mal, Dios se va a encargar de ellos. Lo está diciendo la palabra, porque Dios solamente bendice. Una ocasión Abraham se tuvo que separar de su sobrino Lot. Abraham iba camino, vivía junto con su sobrino Lot. Ya Dios le había dicho que se separara de Lot, que no llevara parentela. Bueno, en el momento en que llegó el tiempo de separarse Abraham de Lot, fíjate lo que hizo Abraham. Abraham le dijo a Lot, escoge tú primero. ¿Para dónde te quieres ir? Lot, si tú escoges para la izquierda, yo me voy para la derecha, le dijo Abraham. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Pero mira la seguridad de Abraham, mira la seguridad de un hijo de Dios que está bendecido por Dios y sabe que la bendición lo acompaña a él, no es el lugar ni nada, no, es él, la persona. Mira la seguridad, le dijo a Lot, tú escoge primero, Lot. No quiero agarrar, él pudo haber agarrado ventaja, por así decirlo, pero y era justo porque Abraham era el padre, era el patriarca, él tenía la autoridad de hacerlo, pero no lo hizo. Le dijo, te voy a dar oportunidad a ti, sobrino Lot, de que escojas a dónde te quieres ir. ¿Qué es lo que más te gusta? Tú escoge primero. Y pues Lot escogió, dice, vio un valle verde, dice, lo mejor que se veía con la vista fue lo que escogió. Y Abraham no se puso triste. Dijo, está bien, eso que está, lo más bonito que se ve en la tierra, lo vas a escoger, está bien, escógelo. ¿Por qué no se preocupó Abraham de eso? ¿Sabes por qué? Porque Abraham sabía que aunque Lot escogiera lo mejor y él se fuera a un vil desierto, la bendición no dependía del desierto, dependía de que él llevaba a Dios con él. La bendición dependía que la bendición viene con la persona. Y que aunque estuviera en un desierto, Dios lo iba a prosperar en ese desierto. Mira la seguridad, dijo, no, tú escógelo. Y así debemos de vivir los cristianos, sabiendo que Dios nos va a bendecir de una manera especial, porque la bendición no depende del lugar, depende de ti. Si tú andas muy bien con Dios, la bendición te acompaña donde quiera que vayas. Increíble. Debes de saber, iglesia, que donde otros fracasan, tú prosperas. Donde otros tienen derrota, tú tienes victoria. Donde otros reciben solo maldición, tú recibes bendición. Porque la bendición no depende del lugar ni de las cosas, depende de que va contigo la bendición. Y lo que tú emprendas, Dios lo va a prosperar. Hay un hombre en la Biblia también llamado Jacob. Jacob, dice la escritura, que trabajó 20 años a su suegro. ¿Cuántos aman a los suegros? Santo Dios. No dije suegras, dije suegros. ¿Cuántos aman a los suegros? Sí, porque los suegros son buena onda. Yo soy suegro. Las suegras, quién sabe, sí, Pues este suegro, resulta que este suegro sí no era bueno. Este suegro puso a trabajar a Jacob 20 años. Trabajó para el suegro con un salario y un pago muy bajo. O sea, con un salario que no merecía. 20 años. Pero ¿sabes cómo terminó Jacob? ¿Sabes cómo terminó Jacob? Dice la Biblia que terminó rico, terminó próspero, terminó con abundancia. ¿Cómo dice uno? Pues si lo estaba estafando a su suegro, no le estaba dando ni el salario que le correspondía. 20 años trabajándole casi gratis al suegro. Y terminó bendecido, con abundancia, con prosperidad. ¿Sabes por qué? Porque la bendición no depende de lo que te sucede. La bendición no depende del lugar donde estás. La bendición depende de que va contigo. Y así te quieran hacer lo que te quieran hacer, suceda lo que suceda, la bendición tú la llevas. No depende de las circunstancias. Y terminó bendecido. ¿Te acuerdas de José, el que fue vendido por sus hermanos? Injusticia tras injusticia, injusticia tras injusticia. Y siendo un esclavo, lo que lo pusieran a hacer, él prosperaba. ¿Por qué crees que prosperaba? Oye, estaba esclavo, haciéndoles injusticia tras injusticia en un país extraño, extranjero.
Y lo que lo podían hacer, lo prosperaba Dios. ¿Por qué crees? Porque la bendición no estaba en cómo lo trataban. Escúchame, iglesia, la bendición no está en cómo te tratan, en qué es lo que te dicen, qué es lo que te levantan. La bendición está en que va contigo la bendición. Y terminó José bien bendecido, próspero. Increíble. La bendición no depende de otros, depende de ti. ¿Me estás escuchando? La bendición de Dios no depende de los demás ni de otros, depende de ti, que tú la lleves contigo. ¿Sabes qué? Contigo, con tu vida se va a hacer no lo que la gente dice. Con tu vida se va a hacer no lo que la gente desea. Con tu vida se va a hacer lo que ya Dios declaró que se iba a hacer. Se levante quien se levante, diga lo que digan, se va a hacer lo que... ¿Y qué es lo que Dios ya declaró que se va a hacer contigo? Que vas a ser bendecido. ¿Cuántos le creen a la palabra? Créele, porque así es, así es. Increíble. Ya no vivas con temor, porque ya leímos ahorita en el versículo 3 de Génesis capítulo 12, ya leímos claramente que Dios dijo: yo bendeciré a los que te bendigan. O sea, no te preocupes por los que desean tu bien, yo me voy a encargar de ellos, les voy a hacer mucho bien. No te preocupes, está diciendo, de los que te maldicen, no te preocupes de los que desean tu mal o de los que están maquinando cosas contra ti, porque yo me voy a encargar también de ellos, dice Dios. Vive feliz, tranquilo, sabiendo que la bendición va contigo, te acompaña. Y por lo tanto debes estar seguro, segura de que lo que tú vas a hacer y los recursos que Dios te dio, lo puedes lograr. Usted nunca diga que no puede hacer lo que Dios lo puso a hacer, porque si Dios le puso a hacer eso es porque usted lo puede hacer. Por eso en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, porque sabía que el de 2 podía hacer 2. Al de 2 nunca le dijo, me vas a tener que hacer 5. No, le dio 2 porque sabía que puede hacer 2. Al de 1 nunca le exigió que hiciera 5, le dijo, usted 1 porque me puede hacer 1. Nunca diga que no puede, porque la bendición va con usted. Increíble, increíble. Estés pasando situaciones fáciles, situaciones difíciles, vas a terminar bendecido. Dios siempre desea tu bien. Pase circunstancias como esté pasando lo que esté pasando, esté en una tormenta o no, vas a terminar bendecido, porque es inevitable que un hijo, una hija de Dios que camina con Dios, es inevitable que sea bendecido por Dios. Dios lo va a bendecir. Y no importa quién se oponga, quién se levante y quién esté en contra y quién levanten, Dios lo va a bendecir. Pero iglesia, sigue caminando con Dios. No te despegues de Dios, sigue caminando con Dios. Ya para terminar, en la escritura hay un caso de un profeta llamado Balaam. Que fue un mal profeta, no fue realmente un profeta de Dios. Pues tenía el don que Dios, el don viene de Dios, tenía el don de Dios, pero realmente nunca sirvió a Dios. Un profeta Balaam sirvió a su propia codicia, su propia avaricia. Bueno, ¿qué pasó con este profeta llamado Balaam? Se vendió a un rey llamado Balac. Se vendió y por dinero hizo algo que no era bueno hacer. ¿Qué era lo que quería el rey Balac? El rey Balac quería maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cuántos saben que Dios ha bendecido a su pueblo? Dios ya declaró bendición a tu vida. Y cuando Dios ya declaró bendición a tu vida, nadie lo puede cambiar. Nadie, nada, ninguna circunstancia. Bueno, entonces este profeta Balaam recibió mucho dinero, muchos regalos, con el fin de que, como era profeta, el rey malo que odiaba al pueblo de Israel, le dijo, te voy a pagar mucho. ¿Para qué? Para que vengas y maldigas al pueblo de Israel y les vaya mal al pueblo de Israel. Y dice que 3 veces vino y maldijo, como profeta vino y declaró maldición sobre el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué sucedió? Cada vez que él declaraba maldición sobre el pueblo de Israel, Dios bendecía a Israel más. Entonces lo hizo 3 veces, y las 3 veces que declaró maldición sobre el pueblo de Dios, las 3 veces Dios bendijo doblemente al pueblo de Israel. Entonces el rey malo llamado Balac, que lo contrató y que le pagó y que le dio regalos, lo mandó a cuentas y le dijo, ven para acá, profetita. Oye, ya te pagué mucho, ya te di demasiados regalos para que maldijeras al pueblo de Israel, y lo único que está sucediendo es que Dios lo está bendiciendo más. Yo no te contraté para eso. ¿Y sabes qué dijo el profeta Balaam? Dijo, no, déjeme le explico, rey. Lo que pasa es que yo sí he declarado maldición sobre ellos. Lo que pasa es que como Dios los bendijo, y lo que Dios bendice, nada ni nadie lo puede maldecir. Dijo, y no puedo hacer nada.
Y ahí terminó la plática y todo. Tomás, el profeta Balaam se fue a su casa, el rey se fue a su casa y el profeta Balaam Tomás se llevó sus regalitos. Pero mira, no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque debes de saber, iglesia, que nadie te puede maldecir. Lo que Dios ha bendecido, nadie ni nada lo puede maldecir. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Jesucristo? Dices, gracias Jesús. Músicos, pasen por favor.